Cordial saludo, mi nombre es Marian Amaris Martínez, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, y el día de hoy voy a desarrollar algunos ejercicios del taller número 1 de la materia Estadística Descriptiva y Cálculo de Probabilidades con el profesor Carlos Moscote. El primer ejercicio que voy a desarrollar es el punto número 6, que dice: la información de la tabla representa el número de clientes atendidos en una hora determinada por los asesores comerciales en una cooperativa financiera de la ciudad. Los datos que tenemos son 5, 8, 7, 6 y todos los que están en esta secuencia. Lo primero que debemos hacer para completar la distribución de frecuencias, que es esta tabla, es organizar los datos teniendo en cuenta las variables que varían. En este caso las variables son el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, que son los datos que tenemos acá en X sub Y. La variable dependiente, es decir, cuántas veces en la tabla está repetido el número 5, cuántas veces está repetido el número 6. En el caso del número 5 está 1, 2, 3, 4, 5 veces, y de esa forma vamos a llenar la casilla del X sub Y 5 veces. ¿Cómo vamos a llenar la casilla del H sub I? Sería la división de la frecuencia absoluta, que es F sub I, entre la cantidad de datos. Para eso tendríamos que tener ya esta casilla toda resuelta. Como dije anteriormente, la casilla del H sub I la rellenamos teniendo en cuenta el número de veces que se repite el dato o la variable y entre la cantidad de datos, es decir, y se llena teniendo en cuenta la frecuencia absoluta y el resultado que da la frecuencia absoluta. Entonces sería 5 entre 42 y ese resultado lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces 5 entre 42 nos da 0.12 y en porcentaje sería 12%. Bueno, la siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada y es la suma de todos los datos que están en la frecuencia absoluta. Entonces el primer dato lo ponemos igual al 5 y acá la vamos acumulando, sería el 5 más el 6 y 11 y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, cuando vamos acumulando los datos nos tiene que dar el mismo, en la parte de abajo, el mismo resultado que nos dio en la sumatoria de la frecuencia absoluta. A columna H, que es la frecuencia relativa acumulada, hacemos el mismo procedimiento de la frecuencia absoluta acumulada, pero teniendo en cuenta la frecuencia relativa, que es la que estamos representando con porcentaje. El primero se escribe igual, 12%, y la otra la vamos acumulando, es decir, acá iría 26%. En esta columna vamos a multiplicar la variable y la frecuencia absoluta. Es decir, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 9 y así sucesivamente. Y el resultado de la sumatoria de estas multiplicaciones es lo mismo que si sumáramos todos los datos que están en la tabla que les mostraba anteriormente, el 5 más 8 más 7. Entonces la sumatoria de este nos va a dar el mismo resultado que si sumamos todos los datos así individualmente. Para rellenar la siguiente columna tenemos que tener en cuenta las variables X sub Y, que es las variables que tenemos acá, las que varían, y la media aritmética, pero en ningún momento hemos hallado la media aritmética. Cuando la hacemos con datos sueltos, sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos entre el número de datos. Entonces en este caso ya tenemos el resultado de la suma de todos ellos, que sería 318. Para hallar la media aritmética utilizamos 318 entre el 42 datos y eso es igual a más o menos a 8. Entonces sería restar 5 menos 8, 6 menos 8 y lo vamos a representar con valor absoluto, es decir, ningún número va a estar negativo, todos van a estar positivos. 5 menos 8, 3. 6 menos 8, 2 y así sucesivamente. Y en la siguiente tabla lo que vamos a hacer es el mismo valor que nos dio en esta columna, lo vamos a elevar al cuadrado, es decir, acá está un 3 elevado al cuadrado sería 9. Y en la columna que sigue, es decir, F sub I por el resultado de este, vamos a multiplicar los datos que tenemos en F sub I, es decir, 5 por 9,
45 y así sucesivamente. El resultado de la sumatoria de la última columna es el dato que utilizamos para hallar la variancia, pero en este ejercicio no nos están pidiendo, solamente nos limita a las dos preguntas estas. La primera dice, ¿qué porcentaje de asesores atendió más de 8 clientes? Primero tenemos que aclarar que la fila X sub I es la cantidad de clientes atendidos en horas determinadas, es decir, 5 clientes, 6 clientes, 7 clientes, 8 clientes. Y F sub I son la cantidad de asesores, es decir, 5 asesores atendieron de 5 clientes, 3 asesores atendieron de 10 clientes y así sucesivamente. Entonces nos están pidiendo qué porcentaje de asesores atendió más de 8 clientes. ¿Quiénes atendieron más de 8 clientes? Solamente 6 asesores acá, 3 asesores acá y 2 asesores. Sería la sumatoria de los porcentajes de estos. Entonces sería 14 más 7 más 5, 26%. Ese sería el porcentaje de asesores. ¿Cuántos asesores atendieron 5 o menos clientes? Entonces nos devolvemos otra vez acá. Los asesores son estos. ¿Y cuántos atendieron 5 o menos clientes? Solamente los 5 que están en la primera frecuencia relativa. Es decir, 5 clientes atendieron 5 o menos asesores. Ahora, teniendo en cuenta la tabla, en el ejercicio debemos construir un diagrama de barras en el que se represente esta situación. El diagrama de barras dice clientes atendidos por asesores comerciales. Entonces acá están los porcentajes que son los que están en la frecuencia relativa y las variables, es decir, el 5, el 6, el 7 y todas las variables que cambian acá en esta tabla. 5 clientes atendidos por el 12% de los asesores. 6 clientes, entonces 14% de los asesores atendidos de 6 clientes. Este ejercicio es del punto número 9 y dice, a continuación se refleja el consumo en metros cúbicos de agua de 30 viviendas en una zona residencial de Valledupar, según el medidor instaurado por la empresa de servicios públicos. ¿Cuáles son los datos? Los que tenemos acá. Estos son los datos. Entonces, para empezar a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencia, debemos tener en cuenta la variable, los datos que varían, la frecuencia en la que están dentro de los datos, la frecuencia de los datos, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cuáles son los datos que varían? Tenemos 8, 9, 10 hasta el 13. En total tenemos 6 datos. La frecuencia en la que están en la tabla, contemos el 8, está 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces su frecuencia absoluta es de 5. Y así sucesivamente. La sumatoria de la frecuencia absoluta debe ser igual a la que nos da el ejercicio. El ejercicio dice que son 30 y la sumatoria nos da 30. En este caso están todos los datos relacionados. La frecuencia relativa se saca teniendo en cuenta la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos multiplicadas por 100 para que nos dé en porcentaje. Es decir, 5 por 30, entre 30 por 100 nos da 17%. Y así lo vamos a sacar para todos y la sumatoria de esto también nos debe dar 100%. Porque es la totalidad de los datos. Cuando ya tenemos listos los datos de las columnas de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que aquí nos da 100%, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la multiplicación de X sub I por FI, la sumatoria de esto nos sirve para hallar la media aritmética, que es el dato que necesitamos para rellenar la siguiente columna, es decir, 299, que es como decir que vamos a sumar todos los metros cúbicos de cada vivienda entre el número de viviendas, que sería en este caso 30. Eso nos da igual a 9,9 y eso es más o menos igual a 10. En este caso vamos a utilizar el número 10. Ahora, esta media aritmética de 10 la vamos a utilizar para rellenar esta columna. X sub I menos la media aritmética. 8 menos 10, 2, 9 menos 10, 1 y así los vamos a llenar todos. Y en este lado los vamos a, el resultado de esta columna al cuadrado, es decir, 2 por 2 o 2 elevado al cuadrado sería 4
Y acá el resultado, en la siguiente columna el resultado, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, es decir, todos los resultados de esta columna con los resultados de esta columna. Listo, como ya tenemos nuestra tabla de distribución completa, entonces vamos a dar paso a responder los interrogantes. ¿Qué porcentaje de hogares consumen 12 metros cúbicos de agua? Recordemos que los datos que están en X sub Y son los datos que varían, en este caso son metros cúbicos de agua consumidos por las viviendas. Entonces, ¿cuántos consumen 12? Serían 2 viviendas y nos da un total del 7%. Entonces, 7% de las viviendas consumen 12 metros cúbicos de agua. Ahora, ¿cuántas viviendas gastan menos de 10 metros cúbicos de agua? Recordemos que si nos dicen menos de 10 son todos los números debajo del 10 sin incluirlo. Entonces sería las viviendas que consumen 9 y 8 metros cúbicos de agua. Sería la suma de 5 más 6, 11. Entonces 11 viviendas consumen o gastan menos de 10 metros cúbicos de agua. Y el siguiente punto es realizar un gráfico acorde a la situación. Bueno, tenemos una gráfica lineal que dice consumo de metros cúbicos de agua. Entonces, el 17% de las viviendas, de un total de 30, el 17% consumen 8 metros cúbicos de agua. El 20% consumen 9 metros cúbicos de agua. El 33% consumen 10 metros cúbicos de agua. El 17% consumen 11 metros cúbicos. El 7% 12 metros cúbicos y el otro 7% restante, para completar el 100% de la totalidad de las viviendas, consumen 13 metros cúbicos de agua. Punto número 12. A continuación se relaciona la velocidad promedio de 50 motociclistas que se desplazan en una de las avenidas principales de la ciudad. Las velocidades de los motociclistas se encuentran agrupados aquí: 31, 36, 25 y 46, y todos los que se encuentran en esa secuencia. Ahora, el ejercicio nos pide que debemos agrupar esos intervalos y debemos confeccionar una tabla de frecuencia de acuerdo a la regla de Sturges. Lo primero que debemos hacer es determinar en los datos cuál es el número mayor y el número menor. En el caso de este ejercicio, el número mayor es 65 y el menor es 25. Entonces vamos a hallar un rango inicial con ellos. Entonces R sería igual al mayor, que es 65, menos el menor, que es 25, y eso nos da un total de 40. Ese sería el rango inicial. Ahora, la fórmula de Sturges nos dice que K, es decir, la clase, la cantidad de intervalos que vamos a utilizar en la tabla de frecuencia, es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos. Entonces el ejercicio nos dice que son 50 motociclistas, por lo tanto la cantidad de datos es 50. Y eso nos da un total de 6,643,98. Y este número, Sturges nos dice que no podemos utilizar decimales, entonces debemos aproximarlo al entero siguiente. Entonces esto sería más o menos igual a 7. Quiere decir que en nuestra tabla de frecuencia vamos a utilizar 7 clases o 7 intervalos. La amplitud la hallamos con el rango inicial, entonces sería el rango inicial es 40 entre la clase, que es 7, y 40 entre 7 nos da 5,7142,9, y también tenemos que aproximarlo al entero siguiente, entonces esto sería más o menos igual a 6. Ahora, para hallar el rango asterisco, utilizamos el rango inicial, 7, por la amplitud, que sería 6, y esto nos da un total de 42. Ahora, ahora vamos a hallar R, que sería el rango inicial, menos el R asterisco, que sería igual a 40 menos 42, y eso nos da un total de 2.
quiere decir que este 2 lo vamos a distribuir. Si tenemos el dato menor es 25 y el dato mayor es 65, dividimos el 2 entre 2, nos daría 1. Entonces al número inicial le bajamos 1 y al mayor le subimos 1. Entonces sería desde 24. Y para hallar los intervalos vamos a utilizar la amplitud. Entonces ya le bajamos 24 y la amplitud es de 6. 24 más 6, 30. El siguiente intervalo sería desde 30 hasta 36. Algo que debemos resaltar es que el intervalo es cerrado en A y es abierto en B. Es decir, que si está desde 24 hasta 30, el 24 lo incluye, pero el 30 no. Es decir, que va a llegar hasta el 29,999999, pero no va a llegar hasta el 30. Entonces, sub i, vamos a sumar el intervalo y lo dividimos entre 2, es decir, el 24 más el 30 sobre 2, eso es igual a 54 sobre 2 y eso es igual a 27. Entonces, el número como central en este intervalo es el 27, el punto medio. Así lo vamos a hallar con todos. Ahora, para hallar la columna del f sub i, que es la frecuencia relativa, vamos a buscar números que estén en estos intervalos, teniendo en cuenta los intervalos. Es decir, que va desde el 24, vamos a decir que hasta el 29, porque el 30 no lo incluye. Recordemos que es cerrado en la parte B, el 30 no lo incluye. El 30 lo incluye en la segunda clase. Entonces, números que vayan desde el 24 hasta el 29 tenemos el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29. Es decir, que tenemos 5 números en ese intervalo. Y así lo vamos a hacer con todos, teniendo en cuenta, ya sabemos, el intervalo. Y la suma de este nos tiene que dar la misma cantidad que nos dice el ejercicio, que son 50 motocicletas. Ahora vamos a completar la tabla teniendo en cuenta lo que ya había explicado anteriormente en los otros ejercicios de la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la multiplicación de x sub i por f sub i, y aquí teniendo en cuenta también la media aritmética. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, una vez está la tabla de frecuencias llena, vamos a hallar las medidas de tendencia central y las medidas de variación. En las medidas de tendencia central, la primera es la media aritmética, que está representada con una X con una rayita arriba, y eso es igual al total del X sub i por fi, que sería 2256. 2256 sobre el número de datos, que sería 50. Entonces nuestra media aritmética es más o menos igual a 45,12. Este número 45,12 lo utilizamos para hallar la siguiente columna de x sub i por fi, porque recordemos que aquí nos dicen x sub i menos la media aritmética. Entonces ese fue el dato que utilizamos para terminar de rellenar nuestra tabla. La siguiente medida de tendencia central es la moda, y la hallamos teniendo en cuenta esta fórmula. Lo primero que debemos hacer es hallar el K-modal. Cuando hallamos la moda en datos sueltos, decíamos que era el número que más se repetía. Entonces el K-modal lo vamos a utilizar, lo vamos a hallar de esa forma. En la frecuencia absoluta vamos a tomar el número que más se repite. En este caso sería el 13, ¿cierto? Entonces ese sería nuestro K-modal. Acá, K-modal. Pero también necesitamos el K-1, que es el que está antes del K-modal, y el K más 1 para poder reemplazar en la fórmula. En la fórmula, entonces, F de K. Entonces vamos a buscar en la frecuencia absoluta a K, que sería 13.
menos fk menos 1. En la frecuencia absoluta, k menos 1 sería 9. Ahora, este mismo valor, si nos damos cuenta, en la fórmula dice el mismo, entonces lo vamos a escribir acá abajo. 13 menos 9 más fk sería el mismo 13 menos k menos 1, fk menos 1, que sería el 7. Por, entonces la A significa amplitud y ya sabemos que la diferencia entre los intervalos 30 menos 24, 6, entonces la amplitud es 6. Más el límite inferior de fk, entonces ya sabemos que k modal está en esta fila. El límite inferior, ¿cuál es? 42, es decir, que van los números de 42 hasta, ya dijimos que como era abierto no incluye el 48, entonces podríamos decir de 42 a 47, y el límite inferior, el número más pequeño de ese intervalo, es el 42. Y ya tenemos que calcular. Ahora lo primero que vamos a hacer es a destruir los paréntesis, es decir, que vamos a realizar las operaciones que se encuentran aquí. 13 menos 9, 4. Sobre 13 menos 9, el mismo 4, más 13 menos 7, 6. Y 4 menos 6, más 6 es 10. Entonces sería 4 sobre 10, que multiplica a 6 más 42. Y esto es igual a 4 menos 6, 4 entre 10, perdón, es igual a 0,4, que multiplica a 6 más 42. Y eso es más o menos igual a 44,4. Entonces nuestra moda es 44,4. La última medida de tendencia central que nos hace falta desarrollar es la mediana. Entonces la mediana, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es nuestra K mediana. Primero lo que tenemos que hacer es el número de datos, n es el número de datos, es decir, 50 entre 2. 50 entre 2 nos da 25, entonces debemos de buscar en la frecuencia absoluta acumulada dónde está el dato 25. Entonces en este tenemos hasta el 19 y en este tenemos hasta el 32, es decir que el dato estaría aquí. ¿Por qué? Porque aquí llega hasta el 19 y en este está el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 que necesitamos hasta el 32. El dato 32, entonces nuestra K mediana sería esta. K mediana. Y la K menos 1 pues ya sabemos que es la que está antes. Y ahora sí vamos a reemplazar. 50 entre 2 menos fk menos 1. Entonces vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada de K menos 1 sería 19. Sobre fk, que sería en la frecuencia absoluta, porque está minúscula, en la frecuencia absoluta, la que está en la K mediana es el 13. Por la amplitud, que ya sabemos que es 6, más el límite inferior de fk, que sería 42. Y solamente tenemos que calcular. Ahora debemos terminar de hacer los cálculos para hallar la mediana. Entonces 50 entre 2, perdón, es igual a 25 menos 19, que es el dato que teníamos ahí, sobre 13. Ahora 25 menos 29 menos 19 es igual a 6, entonces sería 6 sobre 13, que multiplica a la amplitud, que es 6, más el límite inferior de fk. Ahora 6 entre 13 es igual a 0, más o menos igual a 0,5. Ahora 6 entre 13 es igual a 0,46, que multiplica a 6 de la amplitud por el 42, y esto es más o menos igual a 44,8.
Entonces nuestra mediana es igual a 44,8. Ahora nos hace falta hallar las medidas de variación en los que se encuentra la varianza, que se representa con una S al cuadrado, y esta varianza es igual al total de la columna de F e I, que multiplica a X y menos la media aritmética al cuadrado. Entonces el total sería 5.579,3. 5.579,3 sobre la cantidad de datos que hay, es decir, 50. Y esto es más o menos igual a 111,6. Entonces la varianza es igual a 111,6. Ahora, para hallar la desviación estándar se representa con una S. Entonces quiere decir que al resultado de nuestra varianza vamos a sacarle raíz cuadrada para hallar la desviación estándar. Sería 11,6. Y esto es más o menos igual a 10,6. Y para hallar el coeficiente de variación, que se representa con una C y una V, vamos a utilizar los datos de la varianza, de la desviación estándar, desviación estándar es igual a 10,6 sobre la media aritmética. Entonces la media aritmética la buscamos por acá, es igual a 45,12. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. 10.6 entre 45.12 por 100 es igual a 23,5%. Ese es nuestro coeficiente de variación. Y así terminamos hallar las medidas de tendencia central y las medidas de variación. Y el punto también nos pide que debemos traer un histograma de la distribución que ha habido entre, ya sabemos que estamos hablando de las velocidades de unas motos que han atravesado por una avenida. Entonces el histograma sería el siguiente. Entonces, en el intervalo de 24 a 30 tenemos datos de velocidades que se repiten 5 veces. Entonces puede que hayan dos velocidades de 25, una velocidad de 26. Entonces, teniendo en cuenta, ya sabemos los datos que nos da el ejercicio. Entonces hay 5 que están en ese intervalo y el punto medio es 27 de esas velocidades. En el intervalo de 30 a 36 tenemos también 5 y nuestro punto medio es 33. En el intervalo de 36 a 42 ya aumenta a 9, o sea que hay 9 velocidades en ese intervalo y el punto medio es 34. En el intervalo de 42 a 48 aumenta un poco más, aumenta a 13 y el punto medio es 45. En el intervalo de 48 a 54 disminuye a 7. En el intervalo, y su punto medio es 51. En el intervalo de 54 a 60 disminuye a 5 y su punto medio es 57. Y en el último intervalo, que es de 60 a 66, aumenta a 6 y su punto medio es 63. Bueno, el último punto que voy a desarrollar es el punto 14, que nos dice que con la tabla anterior, es decir, la del punto 13, debemos verificar si el cuartil 1 es igual al percentil 25 y si el cuartil 2 es igual al decil 5 y al percentil 50. Entonces, la tabla del punto 13 solamente nos la dieron con estos datos, nos la dieron con la clase, con los intervalos y con la frecuencia absoluta. Nosotros tenemos que llenar las columnas que hacen falta y posteriormente pues acá voy a hallar la K y la K-1 para cada, ya sea cuartil, percentil o decil. Bueno, entonces para hallar el X sub I, ya sabemos que debemos sumar el intervalo y dividirlo entre 2.
por ejemplo, el primero, 18 más 24 es igual a 42 sobre 2. Entonces este es igual a 21. El primer intervalo, el primer punto medio o la primera variable es 21 y así lo vamos a hacer para todos. Y en la frecuencia absoluta acumulada ya sabemos que va el primero igual, y de ahí vamos sumando los datos, es decir, 2 más 5, 7, 7 más 10, 17 y así sucesivamente. Y para la x sub i por f sub i vamos a multiplicar estas dos columnas, es decir, 21 por 2, 42 y así sucesivamente. Una vez lista nuestra tabla, entonces procedemos a hallar las posiciones para identificar si el cuartil 1 es igual al percentil 25 y si el cuartil 2 es igual al decil 5 y al percentil 50. Teniendo en cuenta que estas fórmulas para cuartiles, para deciles y para percentiles o centiles. Entonces, si hablamos de cuartiles, quiere decir que va a estar dividido entre 4. En el caso 1 sería, donde está la i vamos a reemplazarlo por el 1. Y el n es la cantidad de datos. Es decir que para hallar nuestro k y nuestro k-1, para poder hallar cuartil, percentiles y deciles, entonces vamos a utilizar primero esta pequeña parte. Donde está la i lo vamos a reemplazar por el número que estamos utilizando. Si es cuartil 3, entonces acá donde está la n es el número de datos y el 4 porque cuando hablamos de cuartiles siempre va a estar dividido entre 4. Entonces, por ejemplo, el primero, cuartil 1 que multiplica a 40, que es el número de datos entre 4, sería 1 por 40, 40 entre 4, 10. Entonces acá vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada dónde está el dato 10. El dato 10 está aquí. Aquí está el 8, 9, 10, 11 hasta el 17. Entonces nuestra K sería aquí y nuestra K-1 sería acá. Ahora, para el caso del percentil 25, entonces vamos a cambiar acá. Percentil 25 sería 25 por 40 sobre 100. 25 por 40 es igual a 1000 y 1000 entre 100 es igual a 10. Entonces también nuestro dato estaría aquí. Para el percentil 50 la K es esta y la K-1 es esta. Ahora, para el cuartil 2, acá vamos a cambiar ahora por el 2. Sería 2 por 40, 80 entre 4, 20. Entonces, ¿dónde está el dato 20? El dato 20 estaría en esta casilla, porque recordemos que aquí está hasta el 17. Entonces, el K sería aquí y el K-1. Para el caso del decil 5 sería 5 que multiplica a 40 sobre 10. 5 por 40 es igual a 200 y 200 entre 10 igual a 20. Entonces nuestro K estaría también aquí. K y K-1. Y en el percentil 50 sería el 50 por 40 dividido entre 100 y nos da 20. Nuestro dato 20 también está aquí. Entonces esta sería una forma de decir que Q1 y P25 si son iguales porque tienen la misma K, tienen el mismo K-1, quiere decir que van a tener el mismo límite FK y todos tienen la misma amplitud. Sin embargo, lo vamos a desarrollar. En el caso del cuartil 1, ya sabemos que la parte que nos decía 1 por 40 entre 4 nos da igual a 10. Entonces ya aquí lo reemplacé. 10 menos. Aquí va F, que es la F mayúscula, de K-1. Entonces la F mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada en el K-1. Entonces sería el 7.
y el límite inferior es 30. Aquí está la K, el límite inferior es 30 y este 10 sale de FK, entonces sería en la frecuencia absoluta donde está la K, sería el 10. Ahora 10 menos 7, 3 sobre 10, que multiplica la amplitud, que es 6, más el 30, que es el límite. Eso es igual a 0,3 por 6 más 30, y eso es igual entonces, más o menos igual a 31,8. Si lo hacemos con el percentil 25, nos va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta parte, allá no va a ser entre 4, porque estamos hablando de percentiles, sino entre 100. Pero aquí no va a ser un 1, sino un 25. Y si multiplicamos el 25 por el 40, nos da 1000. Y si dividimos 1000 entre 100, también nos va a dar 10. Es decir que Q cuartil 1 y el percentil 25 sí son iguales. Bueno, ahora por último, en el caso de que si el cuartil 2 igual a estos dos, al decir 5 y al percentil 50, lo hacemos con la fórmula de esta manera. ¿Por qué pongo el 20 aquí de una vez? Porque recordemos que en el primer caso hacíamos el número, es decir, el número que vamos a hallar, ya sea cuartil, percentil, entonces el 2 por la cantidad de datos, que sería 40 sobre, entonces si es un cuartil es entre 4. Si multiplicamos 2 por 40 nos da 80, entre 4 nos da 20. Por eso tengo este 20 aquí. Ahora, en el caso de que fuera el decil 5, entonces sería 5 por 40, pero ya no dividido entre 4, sino entre 10. 5 por 40 nos da 200, entre 10 nos da 20. Y si es en el percentil 50, sería 50 por 40 entre 100. 50 por 40 nos da 2000. Y 2000 entre 100 nos da 20. Entonces por eso de una vez escribo el 20. 20 menos 17, 3. Sobre el 13. Entonces acá, ¿por qué 17? Porque aquí en la fórmula nos decía la frecuencia absoluta acumulada de K menos 1. Entonces K menos 1, frecuencia absoluta acumulada, 17. Y acá nos dice frecuencia relativa de K, frecuencia absoluta de K. Entonces sería frecuencia absoluta de K, 13. Es el número que tenemos aquí. Por la amplitud, que ya sabemos que es el 6, más el límite de FK. Entonces en K, el límite, ¿cuál sería? 36, que es el número que tenemos aquí. Ahora, que multiplica 6 por 36, y eso es igual a 3 entre 13 nos da 0,231 por 6 más 36, y esto es más o menos igual a 37,38. Entonces, por lo tanto, como todos nos dan 20, es decir, si pongo aquí D5, también nos va a dar 37,38, o si pongo P50, también nos va a dar 37,38, por lo tanto, esto también se cumple. El cuartil 2 con el decil 5 y el percentil 50 son iguales. Con esto he terminado la realización de algunos ejercicios del primer taller. Muchas gracias.